Buenos días, soy Javier Muñoz, educador canino. Bienvenido de nuevo a este espacio que me presta LGN Medios. Como siempre, muchas gracias. Bien, ¿tu perro ladra, aúlla, destroza, micciona en casa y lo hace cuando se queda solo? Pues sí, hay muchas, pero muchas posibilidades de que tenga ansiedad por separación. Aunque no siempre es ansiedad, y de eso vamos a hablar hoy, cómo reconocer la ansiedad por separación, consejos y pautas, y una guía práctica de trabajo para ayudar a nuestro perrillo a superarlo. Voy a recalcar que yo personalmente solo hago trabajos de prevención a la ansiedad por separación y hago tratamientos para ansiedades leves. Si tu perro sufre de ansiedad grave o intermedia, al final del podcast te recomendaré un profesional especialista en tratar esos casos mucho más complicados de los que yo trato. La ansiedad por separación es una problemática que sufren entre el 20 y el 40% de los perrillos. Es una de las más temidas por los tutores de perros y, además, una de las más difíciles de tratar por el tiempo de dedicar y por el tiempo de tratamiento, ya que no es algo que desaparece de la noche a la mañana y suele ocasionar verdaderos conflictos entre vecinos y miembros de la misma familia por los destrozos y gastos extras, que suele ocasionar la ansiedad en perros. De aquí la importancia de la prevención de ese tipo de conducta, ya que va a ser mucho, pero mucho más sencillo prevenirla que tratarla y, como no, también mucho, pero mucho más barato prevenirla que tratarla. Dicho esto, empezamos. ¿Qué es y qué no es una ansiedad por separación? Los perros, al igual que los humanos, somos seres sociales. Dicho de otra forma, somos dos especies gregarias que formamos grupos y en esos grupos generamos fuertes lazos emocionales. Estos lazos nos aportan muchos beneficios. Uno de ellos es la seguridad que aporta. Estar con más personas. No es lo mismo ir solo que en grupo. Solo tenéis que ver cómo nos comportamos la mayoría en un pasaje del terror. Para los perros este beneficio va mucho más allá. Aparte de la seguridad que también aporta más éxito en la caza, más éxito al defenderse de otros animales, más éxito a la hora de reclamar territorios. Para un perro la manada lo es todo. Al igual que a muchos niños que se ponen nerviosos cuando sus padres se van o les dejan en la escuela o simplemente cambian de brazos y lloran, muchos perros experimentan ansiedad cuando sus cajus no están. Y al ser animales tan unidos a la manada y tan sociales, la soledad es algo antinatural para ellos, por lo que también es algo a lo que tenemos que habituarles. Voy desde el principio, ya que el término ansiedad por separación está tan generalizado que no llegamos a entender muy bien qué es. Y englobamos ciertas conductas a la ansiedad que no tienen nada que ver con ella. Por resumir, llamamos a cualquier cosa que hace el perro cuando se queda solo en casa ansiedad por separación, cuando es posible que esas conductas no tengan nada que ver con ella, como, por ejemplo, que muerda unos zapatos. Estas conductas están más asociadas al aburrimiento o a la falta de entrenamiento que a una ansiedad en sí. Dicho esto, ¿qué es una ansiedad por separación? Es la anticipación a un evento muy desagradable o aterrador. Dicho de otra forma, es la expectativa que tiene el perro de anticipar que va a sufrir algo desagradable, como el quedarse solo. Los perros con ansiedad, por explicarlo de otra forma más sencilla, tienen miedo. El miedo genera cambios físicos en el organismo. Aumenta la presión arterial, acelera el ritmo cardíaco, produce cambios en el sistema digestivo, produce falta de concentración, cansancio y malestar general. Dicho más resumido, genera una respuesta de estrés que pone en alerta todo el organismo. Los perros pueden tener problemas al quedarse solos por tres motivos diferentes. El primero de ellos está relacionado por problemas de separación. Este está ligado al apego hacia uno o varios miembros de la familia, incluidos otros animales de la misma especie o diferentes, y solo cesa cuando esa persona, o personas, o animales regresan a casa. En esos casos, no hay ni otras personas ni otros animales que puedan aliviar la ansiedad que sienten. Vamos, que ya pueden estar acompañados, que van a tener ansiedad, aunque no estén solos. El segundo tipo, la angustia que siente, no está ligada a ningún vínculo emocional, sino
al aislamiento, donde el perro no quiere o no puede quedarse solo. En estos casos, el perro puede estar tranquilo con cualquier persona u otros animales. En el tercer caso, se aprecia la ansiedad al quedarse aislado, quiero decir, con sus seres más queridos en casa, pero encerrado en otra habitación o en un transportino o jaula. Dentro de los tres grupos mencionados, la ansiedad tiene niveles variables que podemos observar. Al nivel más bajo lo denominamos distrés. En este grupo meteríamos las conductas leves o moderadas, que son las que yo trato. Y a partir de ahí ya va subiendo en escala el nivel, considerando llamar de verdad ansiedad por separación. Ahora, sabiendo esto, debéis saber que la mayoría de las veces, por comodidad o costumbre, o simplemente para entendernos mejor, hablamos de ansiedad por separación y metemos en el mismo saco las conductas de distrés o aburrimiento, que en la mayoría de los casos son un poco de... que en la mayoría de los casos, con un poco de entrenamiento, solventamos esas conductas de manera muy eficaz. Pero la verdadera ansiedad por separación, la que está a niveles por encima del distrés o niveles leves o moderados, deberéis tratarla con profesionales expertos en esta materia, ya que es algo muy grave y con pautas de distrés no vais a conseguir ningún resultado. Necesitáis pautas personalizadas y adaptadas a las conductas de cada perrillo. Hay perros con verdadera ansiedad por separación que del terror que pasan al quedarse solos pueden hacer auténticas barbaridades, intentando escapar de eso que tanto temen. Conozco personalmente el caso de un perrillo que saltó por la ventana de un cuarto piso y falleció en el acto. Y conozco otro de un perrillo que estando solo en casa, con la costumbre de subirse a la cama de sus cajus y con la cama totalmente deshecha, se enredó en una de sus patas traseras y al verse atrapado se amputó a mordiscos dicha pata. Una verdadera ansiedad por separación es algo muy serio, pero muy serio. Bien, ahora que ya sabemos de qué estamos hablando, voy a explicar qué causas o factores comunes pueden generar este problema. Los perros son auténticos profesionales en generar vínculos afectivos con sus humanos. Pero, ¿qué es lo que hace que unos generen ansiedad por separación cuando hay otros perros que incluso pueden quedarse plácidamente dormidos en las mismas condiciones? Necesito que entiendas que no necesariamente tú has generado esa ansiedad. Posiblemente hayas podido agravarla, pero no generarla. Quítate ese peso de encima porque la culpa es una emoción muy poderosa que te lleva a estados mentales muy negativos que va a influir directamente en tus conductas. Lo que sí, eres el mundo entero de tu perrillo, él solo te tiene a ti y en tu mano está, y solo en tu mano, poder ayudarle. Hay factores genéticos que predisponen a ciertos perros a sufrir de ansiedad. Estos perros tienen ciertas características físicas y rasgos de personalidad muy particulares. Hay perros extrovertidos, muy amigables, que se enfrentan a situaciones nuevas con actitudes muy positivas, y hay perros que tienden a tener menos confianza para gestionar momentos difíciles. Hay razas más propensas a desarrollar este tipo de conductas, especialmente aquellas relacionadas con crear lazos muy fuertes y cooperativos con los seres humanos, tales como perros de caza, o pastores, o razas domésticas que han sido reproducidas precisamente por su capacidad de querer colaborar con nosotros. No es que todos los perros, englobados en estas cualidades o razas, desarrollen todos la ansiedad por separación, sino que tienen más predisposición a padecerla. Otros factores que influyen son los perros abandonados o perros que van de casa de acogida a casa de acogida. Estos casos son muy comunes debido a la asociación de experimentar el abandono y cambios bruscos continuamente, y en ocasiones, más de las que nos gustaría, la verdad, en condiciones lamentables de abandono, con maltrato previo y en edades tempranas. Los perros también se convierten en víctimas de circunstancias poco apropiadas para ellos, como puede ser un divorcio, traslados a casas donde no aceptan perros, o volver a casa de tus padres, los cuales no les gusta tu perro. Esta es más común de lo que creéis. Y perrillos de personas mayores que por enfermedad o fallecimiento los familiares no quieren hacerse cargo de ellos. Un perro que se queda aislado de sus seres queridos o de su hogar es un perro que pierde todas sus rutinas, provocando estados de ansiedad. Os recuerdo que los perros son seres que están muy ligados a las rutinas. Por lo tanto, perderlas es de las peores cosas que les pueden pasar, provocando incluso terror al abandono.
Un amigo mío de profesión me comentó hace mucho tiempo ya un caso que tuvo de un perrillo recién adoptado, que les daba un poco de miedo a sus nuevos tutores, ya que se pasaba toda la noche sentado en la puerta del dormitorio mirándolos fijamente. Indagando, ya que os aseguro que esa conducta no es instintiva, es aprendida, de por qué ese perro se comportaba de aquella manera, nos contó la protectora que el anterior dueño de este perrillo, para no tener que verle sufrir cuando lo abandonara, lo sedó dejándolo dormido. Y así lo entregó. Pues resultó que este pobre animalito había adquirido miedo a dormirse, ya que la última vez que se durmió despertó en un sitio desconocido, con personas desconocidas y encerrado en un chenil, provocando así este miedo a dormirse y volver a ser abandonado o en su cabeza es cerrar los ojos y aparecer en otro sitio. De verdad que si supierais las cosas que vemos, entenderíais por qué tantas protectoras y educadores somos tan críticos y duros a la hora de tratar ciertos asuntos o de elegir a los adoptantes adecuados para cada caso. Y aquí va tomando forma una frase que os digo mucho: elegir bien el perro que vais a meter en vuestra vida. Solo podéis salvar a uno y ese uno tiene que ser totalmente compatible con vosotros. Bien, seguimos, que me desvío del tema. También están los perros mayores o senior, cosa que comenté en mi podcast de la vejez en perros. Dada su edad, pueden presentar dolencias, pérdidas de visión, de audición, degeneración cognitiva, hasta pérdida de olfato, que generan inseguridades, buscando así nuestra presencia para sentirse más seguros. Y al perdernos generan ansiedad por separación. Incluso perros que jamás la han presentado o en perros que ya la tenían más que superada. Ya hemos visto la definición y algunos de los factores más comunes que la generan. Ahora bien, ¿cómo puedes saber si de verdad es ansiedad por separación o es otra cosa? Hay muchos perros que tienden a destruir cosas cuando se quedan solos. Muchos de ellos lo hacen por estrés, ya que es una de las conductas más comunes en perros, para desestresarse. De ahí que para perros estresados siempre recomendamos mordedores o cosas que puedan roer, como huesos o el conocido corn. Lamer también les ayuda mucho con el estrés. Y jamás, pero jamás, recomendamos el uso del bozal para tratar una ansiedad por separación, en ninguno de los niveles, ya que si no puede desestresarse de forma natural, lo único que conseguirás es aumentar el estrés y, en consecuencia, la ansiedad. Y también están los perros que por aburrimiento destrozan, y no tienen nada que ver con la ansiedad. ¿Cómo sé entonces si los destrozos por ansiedad son por ansiedad o son por aburrimiento? Para saberlo, sí o sí, necesitas una cámara que te permita ver qué está haciendo el perro. Sin ella, será imposible analizar qué conductas hace el perro cuando se queda solo, si se repiten y a qué nivel está. Las siguientes preguntas te ayudarán a determinar si es ansiedad o no. ¿Problemas de ansiedad o fiesta en casa? Si el perro sufre de ansiedad, las conductas inapropiadas suceden solo cuando está solo. Por lo tanto, si a tu perro le gusta roer el sofá y solo lo hace cuando se queda solo, podría ser ansiedad por separación. Observa si también provoca daños en los marcos de las puertas o las ventanas, ya que son puntos de salida y se puede centrar en ellos. Sin embargo, el comportamiento de los perros aburridos puede ir variando, y los días que están cansados, tanto física como mentalmente, es posible que no destruyan nada. Si dejas la basura en un sitio accesible para él, o un cojín, una almohada, ropa, calzado, es muy probable que busque una manera de estar entretenido. ¿Muestra verdaderos signos de ansiedad? Bien, en una verdadera ansiedad por separación, tu perro mostrará conductas de angustia tales como aullidos, lloriqueos, ladridos. Generalmente, a más estrés, más vocalizaciones habrá, y se aprecian picos y caídas constantes. Quiero decir, que aullará y bajará el volumen de seguido y otra vez, y los ladridos igual, ladrará muy alto y notarás que baja el volumen, y de seguido otra vez las vocalizaciones van de mayor a menor. Cuando los ladridos no son constantes, no es buena señal. Puede estar ladrando a ruidos que proceden del exterior. También pueden verse conductas como babeo o salivación excesiva, temblores, inquietud general, o sea, perros que dan vueltas por toda la casa sin parar, almohadillas sudorosas, orinar o defecar en casa en lugares donde nunca lo hace, conductas repetitivas o compulsivas, también llamadas estereotipias,
pérdida del apetito, rascar el suelo o las puertas y las ventanas. Los perros que sufren ansiedad suelen estar muy inquietos los primeros 20-40 minutos al quedarse solo. Si tu perro empieza a llorar frenéticamente justo después de irte, puedes ir apostando por la ansiedad por separación. Sin embargo, si ladra a una ventana al rato de irte o muy de vez en cuando a la puerta, podría deberse al aburrimiento o a una inseguridad por ruidos externos o también una hipersensibilidad auditiva. En cualquiera de los casos es imprescindible grabar toda la secuencia, tanto antes de salir de casa como el durante y el regreso a la misma. Solo así podrás observar si se repiten todos los días las mismas conductas o son conductas aisladas en diferentes días y momentos. ¿Has tenido algún cambio en el día a día o ruptura de rutinas? Los cambios de rutinas, cambios de residencia o de horarios pueden provocar estrés a nuestros perrillos. Incluso en unas vacaciones donde estamos 24/7 con ellos durante unas semanas, pueden provocar ansiedad a la vuelta de las mismas. Si el perro es nuevo en nuestro hogar y le acabas de sacar de un refugio o casa de acogida, necesita un periodo de adaptación. Recuerda esto y no le sometas a cambios bruscos, mínimo durante el primer mes, ya que es muy común llevarlo a casa, achucharlo constantemente, cogerle constantemente, presentarlo en sociedad a 30 personas desconocidas para él y de golpe, que le van a tocar constantemente, esté donde esté, si se esconde, le van a coger en brazos. Y en vez de asociar tu casa a estados de tranquilidad y descanso, las va a asociar a estados de ansiedad y estrés. Lo mejor es dejarlo tranquilo el primer mes, hasta que se adapte a su nuevo entorno y rutinas, y hacer las presentaciones escalonadas y con poca gente. Después del mes, por favor. ¿Has descartado un problema médico? La ansiedad también puede manifestarse por un malestar físico, aumentando la reactividad del perro al estar encerrado o al quedarse solo. Problemas de salud menores como una dermatitis o un comienzo de artritis pueden hacer que el perro se sienta inseguro o más ansioso de lo normal. Las micciones en casa pueden deberse a una infección del tracto urinario o problemas de vejiga, y no necesariamente por problemas de ansiedad. Y lo que digo mucho, antes de iniciar cualquier trabajo o proceso de modificación de conducta, hay que llevar al perro al veterinario para descartar dolencias físicas que pueden estar influyendo en nuestro perro. Mi perro Sauron, a la semana de ser adoptado, empezó a tener conductas, sobre todo ladridos y aullidos, cuando se quedaba solo. Y presentaba una reactividad agresiva hacia otros perros brutal, tanto en casa como en la calle. De hecho, intentó matar al otro perro que tenía. Bien, resultó tener un parásito llamado anaplasmosis. Y después del tratamiento, la ansiedad chao y la reactividad con perros se redujo muchísimo. Solo tratando un parásito. Ahora, si después de todo esto sigues creyendo que tu perrillo tiene ansiedad por separación, te toca evaluar si la tiene leve, moderada o grave. Vuelvo a la importancia de grabar las situaciones para poder evaluar el comportamiento y el grado. Lo que ves en el vídeo que has grabado es un perro inquieto o fuera de sí. Destroza puertas o cualquier barrera que frene una huida o por el contrario está destrozando un zapato. Se lame un poco o se lame de manera obsesiva. Ladra a ratos o continuamente. Araña puertas o solo se tumba delante de ellas. Bebe agua y come o pasa olímpicamente del agua y la comida. Babea constantemente o solo solloza un poco. Ya ves por dónde quiero ir. Para ansiedad leve o prevención os van a venir genial las pautas y consejos que comento a continuación. Para casos más graves no nos va a quedar otra que buscar a un experto en ansiedad por separación. Si ahora, después de observar, ves que tu perrillo no tiene un problemón o simplemente quieres prevenir y entrenar la inhibición de una posible ansiedad, empezamos con los consejos previos. Aumenta la estimulación física y sobre todo mental. Si nuestro perrillo tiene cubiertas sus necesidades verdaderas, reducirás drásticamente los momentos de ansiedad. ¿Recordáis los ejercicios que os propuse en el podcast Paseos de Calidad? Y los vídeos que he subido a mi Instagram relacionados con este podcast. Momentos de libertad,
olfato, vínculo, jugar con ellos, aprovechando el entorno, que se relacione con sus congéneres. A eso me refiero a estimulación física y sobre todo mental. Bien, evitar la sobreprotección y la sobreestimulación, sobre todo en cachorros, y todo será mucho más fácil. Ya hemos hablado en otros podcasts de que lo que necesitáis es tiempo. Si no le dedicas tiempo al paseo, al juego, a enseñarle, todo irá cuesta arriba. Juegos de olfato en casa con juguetes o mantas olfativas, reciclando objetos, escondiendo chuches, son muy buenas alternativas como sustitutos en días de poco paseo. Y para los perros más miedosos podéis hacer pistas de confianza, que consisten en hacer con cosas de casa estos mismos juegos olfativos, pero con obstáculos, poniendo paraguas abiertos, sillas, cojines, barreras con el tendedero, papel albal en el suelo, empezando por poca cosa para ir luego poco a poco subiendo la cantidad de obstáculos. Estas pistas ayudarán un montón a superar pequeñas inseguridades y a que vaya ganando confianza. Y dentro de estas pistas os recomiendo ir usando de manera escalonada cositas que al perro le dé miedo. Por ejemplo, le podemos poner sonidos de truenos con las chuches en el suelo para que vaya asociando ese sonido a las chuches. Si le da miedo a la gente con bastones, podemos usar bastones o lo que más se parezca a un bastón y esconder las chuches en zonas accesibles con el bastones en el suelo, que sean al principio que sean fáciles de sortear para ir esquivando ese tipo de miedos. Perros que le tienen miedo al papel albal, perros que le tienen miedo a ciertos estímulos. Las pistas de confianza son fantásticas. Para hacernos una visión general, una visión global, es como una pista de entrenamiento, pero en vez de usar la calle, usamos casa, así que vamos poniendo obstáculos, ponemos una silla, ponemos algo que tenga que saltar, escondemos cosas debajo de cosas, etc, etc, etc. La verdad es que son alternativas maravillosas, las descubrí hace poco y ahora no puedo parar de recomendarlas. Bien, continuamos. Y la alimentación. Al igual que en los humanos, una dieta pobre en nutrientes influye directamente en nuestro estado de ánimo. Asegúrate de estar dándole un alimento de calidad que cubra todas sus necesidades. Te recomiendo mi podcast, Alimentos Tóxicos para Perros, porque hay tantos alimentos cotidianos nuestros que influyen directamente en su salud y, por ende, también en su comportamiento. La gestión del espacio. Una mala gestión del espacio puede ser un antes y un después. Los perros se van a sentir más cómodos quedándose donde hacen vida. Pero por miedo a que nos rompan algo, les encerramos o en el baño o en la cocina, aumentando así la ansiedad. Juntamos separación del tutor más aislamiento. El pack completo. Aquí siempre recomendamos el uso de un transportín como su habitación, sin puertas, ojo. Además de que, en caso de inseguridad, su transportín es un espacio reducido, más fácil de proteger que una casa entera llena de puertas y mucho espacio. Y si por las razones que sean no podéis usar el transportín, tenéis que dejar al perro en el espacio donde hace vida, con las puertas cerradas de aquellas estancias que puedas cerrar. Por ejemplo, yo cierro la puerta del pasillo y bloqueo las habitaciones y el baño, y dejo el salón y la cocina a mis perros, ya que mi cocina no tiene puertas, tengo un salón abierto. Reduzco el espacio, pero al mismo tiempo están donde hacemos vida, que es en el salón. También, como recomendación, existen difusores de hormonas, tanto enchufables como en collar, que ayudan, y repito, ayudan a que el perro reduzca los niveles de estrés. No es la solución definitiva, es una ayuda. En el caso de los perros, la marca más conocida es Adaptil. Y sigo recalcando que es ayuda porque he tenido muchos clientes que se han pensado que simplemente por el mero hecho de ponerle el collar ya era, o el collar o el difusor ya era la solución a todos sus problemas. Y se han ahorrado hacer todo lo demás, porque hombre, requiere mucho tiempo y requiere mucha paciencia. Bien, la música. Si asocias un hilo musical a momentos de calma con música relajante, por Dios, relajante, estarás ayudando notablemente a tu perrillo en esos momentos de soledad. Simplemente busca en YouTube música relajante para perros. Hay un canal que se llama Dog TV y pone un hilo musical cuando esté durmiendo o en una sesión de caricias. Y en cuestión de un mes
Haciéndolo todos los días, verás cómo se relaja al ponerle ese mismo hilo que has elegido. Además, la música ayuda a aislar sonidos exteriores, ayudando también a perros inseguros o con hipersensibilidad auditiva. Y lo más importante, sin constancia ni paciencia, olvídate de conseguir nada. Esto es un juego de constancia y paciencia. Con los perros es constancia y paciencia. Bien, guía práctica de trabajo para ansiedad leve. Para empezar, recalco que todos los problemas de conducta son previsibles y prevenibles. Las pautas que voy a comentar a continuación os ayudarán en casos leves de ansiedad, pero tened en cuenta una cosa, es importantísimo, otra vez, la dichosa cámara, ya que no podemos tratar nada si el perro supera el límite de tiempo que tolera. Quiero decir, si solo aguanta 5 minutos en soledad, le puedo dejar solo 4 minutos. Si le dejo solo más tiempo del que tolera, su ansiedad irá en aumento y no veremos resultados. Posiblemente lo que veremos es que va a más. Y aquí la auténtica dificultad de este problema. Porque no se puede tratar la ansiedad dejando al perro 8 horas solo, sino sin dejarle solo. Repito, sin dejarle solo. Ir trabajando en paralelo pequeños intervalos de soledad que el perro tolere, para poder ir aumentando el tiempo de exposición, según tolera nuestro perrillo. Y aquí entra la importancia de dejar al perro en una guardería, o con un familiar, o un amigo, o contratar a un cuidador para esas horas de soledad que el perro no tolera. Un equivalente humano sería tener miedo a las alturas, y en vez de ir poco a poco te plantan en el borde de un rascacielos. O tener aracnofobia y que te planten una tarántula en el hombro. Ya puedes trabajar todos los ejercicios que quieras con el perro, que si les pones a más de lo que tolera, aumentarás el miedo. Dicho esto, para empezar un protocolo de actuación, tendrás que trabajar ejercicios de relajación en una habitación bien condicionada y segura para tu perro. Los pasos a seguir van a ser, lo primero, desensibilizar las señales previas a la salida. O, dicho de otra forma, hacer falsas salidas. Nuestros perros, tal y como digo en mi podcast, así me enseñas, así aprendo, aprenden por asociaciones. Por un ensayo y error. Dentro de su manera de aprender, hacer una cosa, observarnos. Tanto ellos como nosotros somos animales de rutinas, por lo que cada uno de nosotros, de forma individual, hacemos ciertas cosas siempre igual, en el mismo orden, antes de salir, por lo que nuestro perro es capaz de prever lo que vamos a hacer, o dicho de otra forma, se sensibiliza a, por ejemplo, cuando nos ponemos los zapatos, vestirnos, coger las llaves, guardarnos el móvil en el bolsillo, recoger el desayuno. Todos tenemos nuestras rutinas. Así que coge un cuaderno, anota qué haces dentro de tu rutina de salida y observa cuál es la acción que hace que tu perro se ponga en alerta. Levanta la cabeza, te empieza a perseguir por la casa, se planta en el medio, lloriquea. Es importante saber qué acciones tiene ya asociadas a tu salida, porque la ansiedad empieza justo ahí, no cuando sales por la puerta, sino cuando él ya prevé que vas a salir. Así que te toca desensibilizar esa acción, haciendo falsas salidas. Y cuando el perro empieza a activarse, deja de hacer lo que estás haciendo para cambiar la acción y que ciertas conductas dejen de ser el previo a la salida. Practícalo mínimo 30 minutos al día y ve adaptando el ejercicio según el nivel de tu perrillo. Es importante que normalices cada cosa que hagas, sin premiar excitaciones. Si ves que bosteza, se sacude, se relame constantemente, da vueltas, no se está quieto, ese lenguaje forma parte de las conductas de estrés. Ignóralo, te sientas en el sofá y dentro de tus 30 minutos de ejercicio, si se relaja, empiezas otra vez. Y si cuando estás haciendo tus rutinas ves que se mantiene tranquilo, premias con un muy bien y le das mucho cariño. Cuando superes este ejercicio estarás preparado para el siguiente. El segundo paso será conseguir que nuestro perro no nos siga cuando nos desplazamos a otra habitación diferente a la que estamos, quedándose entretenido con algún juguete o dispensador de comida. Y si, al ser un ejercicio intermedio, vamos a practicar en vez de con la puerta de casa, con las puertas de las habitaciones. Empieza jugando con él en una habitación, usa chuches que tengan un alto valor,
No uséis pienso, por Dios. Y el primer nivel es ir ganando metros. Dale algo con lo que se pueda entretener. Y retrocede un metro. No hace falta salir de la habitación todavía. Gánate ese metro. Si se acerca a ti, aléjale o pon en el punto de partida lo que estés usando como entretenimiento. Y gánate ese metro. Continúa ganando metros en base de si se acerca, vuelves al principio del ejercicio y si te alejas y se queda donde está, tírale premios de alto valor como por ejemplo pollo y felicítale. Ve ganando metros hasta que puedas salir de la habitación y premia que se quede dentro sin tenerte visible. Este ejercicio es para facilitar que se quede tranquilo sin tu presencia. Por lo tanto, es importante que te adaptes a su nivel de estrés, no siendo nada recomendable llevarle a picos de estrés que no pueda tolerar. Lo que queremos es premiar la calma hasta que puedas ir de habitación en habitación sin que te persiga. Dentro de este ejercicio, cuando vayas ganando terreno, puedes ir introduciendo una señal de salida, como por ejemplo un cariño me voy o pórtate bien. Cierra la puerta y premia si se queda tranquilo. Y llegado a ese punto, ya puedes practicar como si fuera la puerta de salida de casa. Cronometra y visualiza con una cámara su comportamiento y entra un poco antes del tiempo que el perro tolere. Empieza poco a poco, no seas bruto. Primero gana metros, que pueda cambiar de habitación y que se quede tranquilo, y ya por último practica con la puerta cerrada como si fuera la puerta de salida. Esto es un trabajo que requiere de mucha paciencia, de mucha constancia, y lo que empiezas lo tienes que terminar. Nadie dice que sea fácil, pero de verdad que merece la pena. El tercer paso es practicarlo con la puerta de salida. Que vea que te acercas a la puerta de salida, pones la mano en el pomo y si está tranquilo, premias una y otra vez, 30 minutos al día, en un bucle infinito, para desensibilizar, o sea, constante. Te acercas, pones el pomo, premias, te acercas, pones a la mano en el pomo, premias, durante 30 minutos, sin parar. Cuando consigas esto, mismo ejercicio, pero esta vez abres y de seguido cierras. Y si está tranquilo, premias. Si se pusiera nervioso, no premias y pasas al ejercicio anterior. Así con todos hasta que los vayas afianzando. Cuando ya controles el abrir y cerrar, abres, sales y sin cerrar la puerta, entras. El siguiente nivel, sales, cierras y entras de seguido. El siguiente nivel, con cámara, que puedas observar en tiempo real lo que hace, sales, cierras, te alejas un poco y si ves que se pone nervioso, entras. Cronometra cuánto tiempo va tolerando para cada vez poco a poco ir alejándote más y dejándole cada vez más tiempo solo, dentro del tiempo que tolere. Si tolera 10 minutos, entramos a los 8. Por especificar es el mismo, perdón, es lo mismo que el paso 2. Déjale con algo entretenido, entras antes del tiempo que tolera y premias con algo de alto valor. Ve ganando tiempo poco a poco. El objetivo es que llegue a tolerar una hora. A partir de ahí ya le dará igual 2 que 3 que 4, aunque siempre se recomienda que no nos dejemos solos más de 6. Te recomiendo normalizar las salidas, por lo que tu comportamiento, energéticamente hablando, no debe ser exagerado. No te frustres si le cuesta, no le regañes y no le montes una fiesta exagerada al llegar a casa. Siempre, pero siempre, siempre, cuando llegas a casa le saludas. Una sola vez, una sola caricia, con un hola cariño, yo también te he echado de menos, y luego ya le ignoras hasta que se tranquilice. Lo de llegar a casa e ignorar de primeras está obsoleto ya que genera más estrés del que quita. Imagina que tu pareja entra por casa después de un viaje de una semana por trabajo y cuando llega te alegras, vas a abrazarle y te aparta, te ignora, no te mira, no te habla. ¿Cómo te sentirías? Pues algo parecido con nuestro perrillo. Le saludas una vez, tranquilamente, y le dejas tranquilo hasta que se termine de calmar. Este podcast aborda un tema que es muy, muy delicado. No hay pautas generales para este tipo de problema e insisto que las que os he dado yo solo funcionan en casos de distrés y ansiedades leves. Al menos las que mejor me han funcionado a mí. Ya que lo más recomendable sería hacerlo bajo la supervisión de un educador o etólogo que os pueda ir guiando. Cada perro es un mundo y para cada perro funcionan mejor unas cosas que otras.
Para los casos que ya sí que consideramos ansiedad, pero ansiedad de la buena, os recomiendo contratar los servicios de Carlos, creador y responsable de Canmigos. Lo repito, Canmigos, todo junto. Son expertos en ansiedad por separación y han hasta ganado premios por su trabajo. Para ir terminando, mucho ánimo a todas esas personas que tienen que lidiar con este problema, ya que, como habéis podido escuchar, no es fácil. No se consigue de un día para otro, que es algo que mucha gente cree, que contratar los servicios de un educador después de que ya te hayan denunciado los vecinos o ya ha ido la policía, al día siguiente el perro ya se queda dormido y tranquilo. Eso no funciona así. Em, Además es algo laborioso, condiciona nuestro tiempo, condiciona nuestro ocio, nuestras relaciones. Y abordar este asunto cuanto antes, mejor. Y no creáis que esto es una etapa que se pasa sola, ya que es, e insisto, algo muy, pero que muy grave. Recordar que, si vais a seguir mis pautas, no os saltéis ningún punto. Empieza anotando en tu cuaderno, desensibiliza las señales de salida y pasa al segundo punto y luego al tercero. No empieces por lo que crees que mejor te conviene. Todo lleva su proceso y es importante seguirlo y adaptarnos a nuestro perrillo y a su nivel. Eh, que paséis un gran día. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo a todos.